Amado Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que podemos nuevamente compartir en la conferencia. Gracias, Señor, por tu palabra que ahora vamos a abrir y a leer. Y, Señor, te pido que nos des la luz de tu Espíritu para poder entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la encomendación de los discípulos, ¿sí? Y una de las cosas que para mí siempre ha sido en lo que es la experiencia es que es muy bueno que la iglesia esté, y es saludable para la iglesia estar involucrados dentro de la obra misionera, dentro del apoyo a la obra misionera, ¿sí? Pero para eso tiene que existir, ¿qué? El misionero, exactamente. Y tiene que haber una persona, o varias, mejor dicho, varias personas dispuestas a salir a la obra misionera. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿sí? Y cómo es que el Señor hace la obra en el corazón de las personas para servirle, dentro y fuera de la obra misionera. Y entendamos algo, la obra misionera no es solamente el que se va a otro país, a otra ciudad, a otro continente. La obra misionera también la cumple el que cumple la gran comisión, así sea dentro del mismo lugar donde está. Así nunca se vaya de la iglesia. Si la persona se ocupa de predicar, cumple la obra misionera, ¿sí? O sea, hoy la iglesia proyecta el ministerio a Uspallata, ¿sí? Y una familia es la que está orando para ir allá. Pero los demás van a acompañar, pero no van a irse, salvo que el Señor los lleve o los llame, ¿sí? Pero muchos se van a quedar, van a apoyar el ministerio, van a acompañar la obra, pero van a volver acá, ¿sí? Y aún así, esas personas van a ser parte de la obra misionera. Ahora, no es que Dios un día toma a alguien de la iglesia y le dice, va, misionero. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso de crecimiento y en el que Dios va haciendo una obra pequeña de a poco y va creciendo y va creciendo y va trabajando en la vida de esa persona y va poniendo personas para que obren en su vida, para que salgan. Pero en primer lugar, para que el misionero o para que la persona que sale al campo misionero llegue a ese punto, primero tiene que haber un llamado al servicio. Por favor, vamos a Lucas capítulo 5. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad las redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En primer lugar, Dios busca personas, siempre. Muchas veces decimos que preguntamos: ¿será que la voluntad de Dios? ¿Será que le sirva? Y eso sabemos que no tiene es una retórica en realidad que nos hacemos sin darnos cuenta. Dios siempre busca personas que le sirvan. Y es interesante este relato porque muchas veces esperamos personas especiales para el servicio. Grandes maestros, personas elocuentes, hombres con estudios, con preparación, personas con grandes habilidades, grandes talentos. Y el Señor va y busca, ahí en ese relato habla por lo menos de 4 personas que tenían un oficio, sí, tenían su propia empresa, pero eran pescadores. El pescador no eran personas de mucho estudio, sabían lo básico: leer, escribir, sacar cuentas, ¿sí? Porque tenían que vender su producto. No eran personas de gran preparación en cuanto a la palabra, porque además la pesca, este tipo de pesca, no es como uno lo hace, que va, tira la caña, ¿no es cierto?, y saca. Eran con redes. Y la pesca se hacía de noche. Por eso él le dice: hemos estado toda la noche trabajando, porque la pesca se hacía de noche, que es cuando mejor se puede pescar. Así que imagínense, tenés un grupo de compañeros, 2 o 3 personas con las que cada noche te metes al mar. Al principio más o menos vas charlando algunas cosas, pero con el tiempo son personas de poco hablar, porque aparte llegan en la mañana, sacan los pescados, los limpian, los preparan, los van, los llevan, los venden, y lo que queda después de eso es ir y descansar, porque estuviste toda la noche trabajando. Así que no son personas con una gran vida social, ¿sí? O sea, son personas de un ambiente muy pequeño, o sea, de un círculo muy pequeño, y que no tienen grandes cosas, y decir: ¿quién va a elegir pescadores para ir a hacer una obra como esta? Y el Señor va y los busca a ellos. ¿Sí? Obviamente que cuando hace todo, ellos en el momento se atemorizaron y vieron lo que había pasado. Habían estado toda la noche, ellos que estaban acostumbrados y que sabían el oficio y que conocían el negocio de la pesca, estuvieron toda la noche trabajando, no había pasado nada, y el Señor va y les dice: bueno, echen la red ahora. Si no pescamos en la noche, menos vamos a pescar ahora que ya es de día. Sin embargo, qué sé yo, ¿qué perdemos? Tiró la red sin buscar nada, simplemente tiró, nos miró, y cuando empezó a sacar se encontró con un milagro. No podían sacar la cantidad de peces, la red se le rompía, ¿sí? Pero después, cuando llegan, sí, él hace una declaración: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no soy digno. Ahí aparece la confesión de Pedro: no soy digno. El Señor agarra y le dice: no te preocupes, no temas, tengo un mejor trabajo: ser pescador de hombres. Y esa es la función del siervo de Dios: rescatar almas, ¿sí?, que están perdidas, para llevarlas a la gloria de Dios. Y bueno, lo toma Simón, va Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los que después les llama los hijos del trueno. También en otros relatos incluye a Andrés, el hermano de Simón, ¿sí? Y ahí comienza el Señor a buscar sus discípulos, ¿sí?
No relata cómo llegan todos, ¿sí? Hay muchos que simplemente le seguían como la multitud que estaba en el momento cuando él comienza. Y él hasta ese momento simplemente había comenzado a predicar a las multitudes y muchos le seguían. Y cada vez que llegaba a un lugar, la gente al enterarse quién era, iba y lo escuchaba. Entonces de ese grupo comenzó a tomar a ese grupo especial, a los que después, de los cuales iba a elegir a los 12, a los que iban a llamar apóstoles, a los que iba a enviar a predicar también, ¿sí? Y de quienes obviamente ya después de su resurrección, que ya quedan 11 nada más, iba a hacerles la gran comisión. ¿Sí? Pero lo que yo quiero destacar en cuanto a esto, y es que Dios llama a todos, ¿sí? Y no pide requisitos, no pide el currículum. A ver, vení, a ver, tráeme tu ficha de tu hoja de vida. Ah, estudiaste acá, qué bueno. Ah, mira, vos sabés hablar 2 idiomas, 3 idiomas, muy bien. A ver, mira, vos sos el hijo de fulano. Está bien, entonces hay que tenerte en cuenta. Tristemente hoy, muchas veces, cuando se habla de misiones, se ponderan más los atributos humanos que las cualidades espirituales y por sobre todo que la obra es de Dios y que Él decide quién sirve y en dónde. Muchas veces, y nunca hablo en contra del estudiar una carrera, pero hay gente que dice, no, lo que pasa es que si mi hijo quiere ser misionero, pues yo le digo que tiene que estudiar una carrera porque vos no sabés qué te podés encontrar en el camino. Yo le preguntaría a los 5 misioneros que murieron ahí en la selva ecuatoriana cuál era su carrera, qué oficio tenían. Había uno que tenía un oficio bien útil, era piloto de avión y era mecánico. ¿Sí? Ahí tenés una utilidad muy clara, pero de los demás se puede preguntar y se puede averiguar. Pero muchos de ellos estaban en un lugar donde si eras, no sé, ingeniero en electrónica, bueno, para arreglar el radio, bárbaro. Imagínense a alguien que dijera, no, yo tengo un posgrado en filosofía, pero tiene que ir a un lugar donde tiene que aprender una lengua que ni siquiera está en los libros. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue algo que fue exclusivamente de parte de la obra de Dios. Y como dije antes, no estoy tocando, no me estoy metiendo con las carreras universitarias, simplemente estoy diciendo que a veces mucha gente pone más por encima de eso. Hoy está muy de moda el tema de las misiones transculturales, y no está mal, pero muchas veces por eso dejan de lado otras misiones, otras obras misioneras. Y muchos dicen lo que pasa es que hay países donde para entrar hay que ser un biocupacional, o sea, tener una carrera, entrar con una visa que diga que entra a trabajar en una empresa y ser misionero el otro tiempo, digamos, o hacer, digamos, un ministerio en el que se trabaje en un lugar y aparte también se ministre. Obviamente por el tema de que muchos países no permiten el ingreso de misioneros como tales. Y no está mal, pero muchas veces se usa la excusa, decir, no, lo que pasa es que yo voy a estudiar porque si me voy de misionero y capaz que el Señor me lleve a algún lugar y tenga que usar de mi carrera, después lo llama y lo lleva, no sé, a San Juan, ¿no? Y vos decís, bueno, está bien, puede trabajar, no hay problema. Pero el hecho es de que Dios es el que decide llamar a los siervos. Y algo una frase que muchas veces he escuchado y que me gusta mucho, no está en la Biblia, pero es muy interesante, dice que Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los elegidos. ¿Sí? Porque si vamos a Hechos y vemos el discurso de Pedro, hace 2 discursos ante multitudes. Y se habla de 5.000 personas y de 3.000 personas que creyeron en ese momento. No por el discurso de Pedro, pero sí por la obra del Espíritu Santo. Ahora, el discurso que dio Pedro, discúlpenme, yo no creo que un pescador tenga
tanta elocuencia. Sin embargo, Dios lo usó de una manera extraordinaria. Andrés, que también era un pescador, lo llevó ante el eunuco que servía a una reina. O sea, era un hombre que tenía un rango, un estatus, ¿sí? Una posición dentro de la monarquía o al servicio de la monarquía. Y era un hombre que entendía de un montón de cosas. Y de pronto él leía algo que no entendía. Y se le acercan, no, Andrés no fue, Felipe, gracias. Se le acerca a Felipe y él le explica a un hombre con preparación, ¿sí? La palabra de Dios. Y así, y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Tenemos a David, un pastor de ovejas convertido en rey. Y fue un rey que su relación con Dios fue, por decirlo así, una figura de Cristo, porque era una vara de medida. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se habla de la vida espiritual y se habla de, digamos, se hace el punto de comparación con la vida de Cristo. O sea, Cristo es nuestra referencia. En el Antiguo Testamento David era la referencia. Porque muchas veces dice, sirvió a Dios como David su padre. ¿Sí? O no lo hizo como lo hizo David. ¿Sí? O sea, lo convirtió en una referencia. Y uno dice, bueno, pero era un pastor de ovejas. Sí, que conocía de la palabra de Dios y que tenía una fe importante, o sea, una fe grande en la obra de Dios y creía. Pero Dios usó a alguien que era un pastor de ovejas y lo puso de rey. ¿Sí? Entonces, el primer paso que tiene que dar una persona que quiere servir a Dios es estar dispuesto a obedecer, a seguirle. ¿Sí? Dice al final, en el versículo 11, que cuando llegaron a tierra con las barcas, dejaron las cosas, le siguieron. Pasaje paralelo dice que cuando llama a los hijos, a Juan y a Jacobo, dice que ellos dejaron todo con su padre y le siguieron. O sea, su padre estaba con ellos. Ellos decidieron seguirle. Simple. No hubo, bueno, pará un poquito, tengo que cerrar todo el negocio, tengo que ir a hacer los trámites, vender la barca, que tengo que ocuparme de las cosas porque no puedo dejar así. Dice que simplemente dejaron todo y le siguieron. De hecho, tenían familia, por lo menos de Simón se habla porque tenía suegra. Así que si tenía suegra debía tener una esposa, mínimamente. ¿Sí? De hecho, en un pasaje, cuando el Señor les dice que mucha gente se había ido porque sus palabras eran duras, Él les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Ellos le dicen, a quién vamos a ir si lo hemos dejado todo? ¿Sí? Entonces, lo primero es el llamado al servicio. En segundo lugar, Dios llama a dejar la zona de comodidad. Sí, la zona segura. ¿Dónde uno se siente seguro? En su casa, en su ciudad. ¿Sí? ¿O no? Cuando llegaste acá era todo nuevo, ¿no? Era no dar un paso y mirar a dónde das el segundo, porque cuando uno está donde nació, donde creció, donde está la familia, uno se siente cómodo, seguro, tranquilo. Cuando uno tiene un trabajo, ¿no es cierto? Eso también da seguridad. ¿Sí? El hecho de decir, bueno, yo sé que todos los días me levanto a tal hora, desayuno, me voy al trabajo, estoy hasta tantas horas, salgo del trabajo, vuelvo a mi casa. La rutina nos da seguridad también, nos da comodidad, nos da tranquilidad. ¿Sí? Pero quiero que veamos este pasaje, Mateo 14, versículo 22 al 33.
Dice así, está hablando de que el Señor, después de alimentar a los 5.000, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que muchas veces criticamos de Pedro es que se hundió. Ah, Pedro, hombre de poca fe, impetuoso, ahí arrebatado, dijo: yo quiero andar sobre el mar, poniendo a prueba al Señor, y cuando estuvo ahí no se le aguantó, tuvo miedo, se hundió, tuvo que ser rescatado. Qué bárbaro, ¿no? Pero hay varias cosas que no nos damos cuenta. En primer lugar, sí, él quiso poner a prueba al Señor. Pero él le dijo algo: si eres tú, entonces manda que yo ande sobre el mar. O sea, él creía, más allá de tener la duda sobre si el que estaba ahí era o no era el Señor, él estaba seguro de que el Señor tenía el poder de mandarlo a caminar sobre el agua. Él le dijo: ven. Pero Pedro seguía teniendo la duda: ¿será o no será? Así que agarró, sacó un pie, apoyó sobre el agua, y cuando normalmente nos hundiríamos, nos hundió. Sacó el otro pie y no se hundió y empezó a caminar. Pero veía todo lo que estaba alrededor y le dio miedo y comenzó a hundirse. Y claro, él clama al Señor y el Señor va y lo toma y le dice: si ya estabas caminando, ¿por qué tuviste dudas? ¿Por qué dudabas? ¿Sí? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, dice que los dos volvieron a la barca. O sea, él los sacó, no dice que se los llevó al hombro, simplemente dice que volvieron y subieron. O sea que probablemente los dos volvieron caminando. O sea, Pedro recobró el ánimo y la fe al momento en el que el Señor lo tomó. ¿Sí? Dice que se subieron, que el mar se calmó y que los demás que estaban en la barca se inclinaron a adorar. Ahora, los demás creyeron recién cuando vieron todo lo que había pasado. Tuvieron que verlo al Señor andar sobre el agua, a Pedro andar sobre el agua, a Pedro hundirse en el agua, al Señor rescatándolo, y tuvieron que ver que cuando ellos se subieron el mar se calmó. Ahí recién creyeron y adoraron. Y una de las cosas que les decía, muchos cuestionamos a Pedro por lo que le pasó, pero hay algo que nunca tomamos en cuenta, o pocas veces tomamos en cuenta, es que él se bajó. A ver, yo no sé ustedes, pero si yo estuviera ahí, ¿sí? Lo más cercano a la seguridad hubiera sido quedarse adentro de la barca. En medio de una tormenta, yo lo último que se me ocurriría sería tirarme, ¿sí?, de la barca, porque mientras esté en la barca estoy seguro, estoy a salvo. Caminar sobre el agua no sería una opción, ni tirarme de la barca, ni nada por el estilo. Pero para Pedro sí fue una opción. Y él estuvo dispuesto a dejar su zona de comodidad, su zona de seguridad, para ir con el Señor.
Pero los otros 11 se quedaron ahí, o los que estaban en la barca se quedaron ahí. Lo vieron a Pedro caminar y no quisieron seguirle. Nadie dijo, yo, Señor, a mí, a mí, a mí. Ahora me toca a mí. No. Lo vieron, vieron todo lo que pasó y nadie se bajó. Y una de las cosas que se necesita para poder servir a Dios es estar dispuesto a dar ese salto. A salir de donde yo estoy tranquilo, confiado, seguro, cómodo. Es un poquito como el dibujito ese de la foto que está ahí. Muchas veces estamos hacinados en una pecera donde estamos todos juntos y ya no sabemos qué hacer. Y sabemos que afuera hay otro lugar donde podemos hacer muchas más cosas, o hacer otras cosas, o servir de otra forma, pero hay que irse, hay que salir, hay que involucrarse. Yo acá estoy bien, estoy tranquilo, estoy cómodo. Hay iglesias donde hay tantas personas que tienen que inventar ministerios. Sí, hablábamos de eso hace un tiempo cuando veíamos la Odisea. Tienen que inventar ministerios porque ya no saben qué hacer con tanta gente. Entonces, bueno, y a ver, ¿y él qué hace? Y él sabe cortar papelitos de colores. Y bueno, pongámoslo a cortar papelitos de colores que enseñe a cortar papelitos de colores. ¿Y el otro hermano qué hace? Y no, el otro hermano está ahí metido en qué sé yo, en la música. Y bueno, dejémoslo en la música. Y no sirve en otra área porque están todas ocupadas. ¿Sí? Y muchas veces estamos de esa forma, amontonados, ¿sí? O hacinados, o sin... Ya estamos ahí, pero imagínense el pensamiento de los peces. En esta pecera estamos amontonados, pero bueno, estamos todos acá porque alguien viene y nos tira comida. Ahora, si salimos de la pecera y nos vamos a la otra, ¿quién garantiza quién garantiza que el agua sea dulce o salada? Que sea caliente o fría. ¿Quién garantiza que haya comida en ese lugar? ¿Quién garantiza que en esa pecera no venga un gato y te coma? Y a veces, cuando se quiere hablar de la obra misionera, es lo mismo. ¿Y a dónde te vas a ir? Che, pero allá vas a tener, ¿estás seguro que vas a poder trabajar? ¿Vas a poder servir? Che, mirá que la otra vuelta me contaron que... la primera vez que llegué a Santa Cruz me hablaron de los sicarios. No, dice, y acá hay sicarios, dice, y han habido casos de gente que ha matado y se sabe que... Pasa que hay tanto que hoy con 200 pesos te arreglan un trabajo, dice. Este, ¿Estás seguro? Pero vas a llegar con el dinero, vas a poder tener todo, te van a aprobar los papeles, ¿estás seguro que vas a poder hacer todo? Entonces, muchas veces nos invaden los temores. Y los temores, claro, uno dice, bueno, prefiero agarrarme al mástil, quedarme atado y que me sacude. Y bueno, mientras no se hunda la barca está todo bien. Prefiero quedarme en la zona de comodidad. Y es interesante porque son sensaciones de seguridad que nosotros nos inventamos. Porque en realidad, a ver, levante la mano al que nunca lo echaron del trabajo. Bien. Vos porque sos tu jefe. O porque renunciaste primero. Pero ¿quién me garantiza que yo voy a tener el trabajo siempre o que la empresa siempre va a existir? Nadie. No quiero meter pánico ni nada, pero hay gente que ha invertido en cosas y uno dice, no, pero mirá que esto es seguro, que sí, y después sale mal. O sea, a ver, por eso digo, son zonas de seguridad que nos inventamos porque no hay garantía absoluta de que funcione. No hay garantía de que la casa dure hasta que me muera, no hay garantía de que del trabajo no me echen, no hay garantía de que la economía no se desplome, no hay garantía ni siquiera de que no caiga un meteorito y arrase con todo. O sea, pero nos sentimos seguros, cómodos, acá estoy bien, tranquilo, tengo una silla negra donde sentarme cada domingo. Lo de afuera, no sé, es peligroso. Pero bueno, Dios tomó ese grupo y los llevó a un montón de lugares. Y pasaron de Nazaret a Jerusalén y fueron por muchos lugares. Mirá por dónde estamos pasando. ¿Quién diría que íbamos a llegar a este lugar?
Y como lo decía antes, eran hombres comunes, sin grandes títulos, sin mucha preparación, pero Dios estaba con ellos. Cristo estaba acompañándolos y guiándolos y enseñándoles. En tercer lugar, el llamado a dar todo y a dejarlo todo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. Versículos, perdón, 27 y 28. Aquí también hay otro llamado a un discípulo. Dice, después de estas cosas, sí, hablando de la sanación de un paralítico, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí está Mateo. ¿Sí? Publicano era un cobrador de impuestos, una persona que era judía pero despreciable para cualquier judío, porque él cobraba el impuesto para Roma. Y no solamente que cobraba el impuesto, sino que él cobraba su parte dentro del impuesto. O sea, si él tenía que cobrar 10 pesos y era lo que tenía que mandarle a Roma, y bueno, él no cobraba 10, él no cobraba 15, cobraba 20. Era una persona despreciable. O sea, ya no era solamente un hombre como los otros que eran simplemente pescadores y quizás desestimados porque no eran hombres de grandes letras. Este era una persona aborrecible para cualquier israelita, judío, ¿sí? Y por sobre todo cualquier hombre de ley, ¿sí? Era un tipo de lo peor, por decirlo así. Pero lo mira, le dice, sígueme. No le dijo nada más. Ahora, como publicano, y los publicanos eran personas socialmente bien ubicadas, económicamente fuertes, de hecho, a tal punto que cuando habla de Zaqueo, que también era publicano, él hace un banquete, Leví también hace un gran banquete, pero cuando hace el banquete Zaqueo agarra y dice que si él defraudó a alguien, que primero que él va a devolver todo, y que si a alguien defraudó le va a devolver hasta 4 veces, ¿sí? El dinero. O sea, eran personas económicamente bien paradas, estables, ¿sí? Con un ingreso bastante saludable. Y le dice, sígueme. Ahora, el trabajo de Leví no se podía hacer desde una oficina, ni a través de internet, ni por computadora. Él tenía que estar en un lugar, sentado en una mesa, cobrando. Seguir a Cristo significaba que tenía que dejar lo que estaba haciendo. No nos dice si le vendió el negocio a alguien, si se lo dejó a cargo a alguien de la familia. Simplemente dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Saben? Para servir a Cristo hay que estar dispuesto a dejarlo todo, pero también a darlo todo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Versículos 7 al 9. Acá Pablo está hablando de sus títulos académicos, de su posición social como fariseo y como hombre dentro del círculo de hombres de la ley. Pero dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Y acá tenemos el opuesto, un hombre con todas las preparaciones, con todo el currículum, ¿sí? Con todas las recomendaciones habidas y por haber, y de pronto este hombre agarra y dice, pero todas las cosas que para mí eran un mérito, una ganancia, las he estimado como pérdida. Sí, por amor de Cristo. Y todas las cosas, dice, yo aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia en conocimiento de Cristo mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y ya lo estimo por basura. Para Pablo, creer en Jesucristo y servir a Cristo, y como él dijo, para mí el vivir es Cristo, le significó perder todo, porque ya los fariseos lo rechazaron, su propio maestro se debe haber desentendido de él, pensando que había abandonado la fe de ellos. Ya a ese punto su cabeza tenía un precio para los mismos judíos. Ya todo lo que él había construido durante todos los años de su vida, hasta ese momento, se había perdido. Y él dice, lo he perdido todo. Pero no lo extraño. Es más, lo estimo como basura. O sea, lo desecho para poder ganar a Cristo. ¿Sí? O sea, para llegar al objetivo que Cristo tiene para mi vida. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Y saben, esa imagen que ven ahí no está editada, es una estatua, y es así como la ven. Todo su cuerpo está vacío, es un monumento hecho para los inmigrantes. Porque la vida del inmigrante justamente es eso, es tener que abandonar todo, su vida, su pasado, su familia, y llegar vacío emocionalmente, espiritualmente, al nuevo lugar. Y saben, el servir a Cristo llega a ser eso, el vaciarse de todo lo que uno tenía como un tesoro personal. Hay personas que salieron a la obra misionera y nunca más volvieron a su tierra, nunca más volvieron a su casa, nunca más vieron a su familia. Había un joven paraguayo, se llamaba Ramón Rivas, de pocas letras, y fue alcanzado en Argentina, en Buenos Aires, en un campeonato de fútbol, y llegó a Palabra de Vida, al Instituto Bíblico, y Dios hizo una obra tremenda en su corazón, porque pasó de ser alguien que apenas podía pasar un examen, que de hecho al principio no los podía pasar, a ser el mejor de su clase. Y un día, estando en un culto, lee la carta de una misionera que estaba en el Amazonas, Sofía Müller, una mujer que entregó su vida a la obra misionera y vivió más de 50 años en medio de la selva. Una mujer por la que nadie daba 5 pesos, pero ella estuvo ahí durante 50 años. Y ella compartió en la carta lo que era la necesidad de la obra en ese lugar y cuánta falta le hacía que estuviera un hombre, un misionero. Y él fue y habló con el director y le dijo, he orado por un lugar y hoy Dios me respondió. Y el director le dijo, bueno, pero ten en cuenta que no es un lugar fácil, es peligroso y hay peligro de vida constante. Y el director lo compartió y él dice, él me dijo, Dios me llamó a entrar, no a salir. Y efectivamente no salió. De hecho hay un libro y cuenta toda la historia desde que él llegó a Colombia, cómo fue que llegó a la selva y todo. Un día simplemente lo encontraron adentro de una balsa o flotando en el río. ¿Sí? Su propio discípulo lo entregó a los Judas para que los narcotraficantes lo mataran, porque él estaba su ministerio estaba afectando a los traficantes.
Me gusta pensar que la vida de un misionero cabe en una valija, que puede meter todas sus cosas y decir me voy. Y que aún su corazón puede ser un corazón desarraigado. Siempre se habla, dice, bueno, es hora de sentar cabeza y de echar raíces. Pero muchas veces para servir necesitamos poder sacarnos todo aquello que nos ata y como ese hombre salir vacío con una valija en su mano. Y servir a Dios es eso, es decir todas las cosas que para mí son logros, ganancias, estimarlas como pérdida. Ayer hablamos de acumular riqueza, podemos acumular muchas cosas, nada nos vamos a llevar. Hubo un emperador romano que hizo que su procesión, ¿no es cierto?, de muerte fuera con los brazos de él hacia afuera del ataúd, para que la gente viera que uno se va con las manos vacías. Pero saben, el que sirve a Dios puede llegar llegar al cielo con las manos llenas. Hace años atrás Jorge Racibilú, que estuvo de una de las tantas visitas que hizo, compartía justamente de la obra y decía, yo quiero llegar al cielo con hijos, con nietos, con bisnietos, en la fe, espirituales. No quiero llegar con cosas, quiero llegar con más personas que alcancé y que ellos alcanzaron. ¿Sí? Estar dispuesto a seguir el llamado de Dios, dejarlo todo y darlo todo. Y por último, el llamado a seguir adelante. Porque está bien, salimos, nos vamos, qué bueno, pero de donde salimos estamos más tranquilos y más seguros que a donde llegamos. Porque seguramente los conflictos aumentan. Porque si bien Dios está al lado y sosteniendo al siervo que sale, también está el enemigo que no quiere que lo haga, que quiere ponerle piedras de tropiezo. Y acompáñenme, a Hechos capítulo 18. Este es el anteúltimo versículo. Dice versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, seguí adelante, no temas, yo estoy contigo y nadie te va a hacer daño. Yo tengo mucha obra para hacer en este lugar y quiero que seas parte de eso. ¿Sí? Y me gusta, y elegí esta imagen, y busqué esta imagen, justamente porque cuando viene la adversidad muchas veces miramos para atrás. ¿Sí? Como Israel en el desierto. Eran libres, pero con la esclavitud teníamos cebollas y puerros y ajos. ¿Sí? Y comíamos pan. Ahora somos libres, pero hay que trabajarla, hay que seguirla. Y muchas veces en la vida del creyente vivimos con un espejo retrovisor mucho más grande que el parabrisas. Porque muchas veces vivimos mirando lo que dejamos atrás. Ahí en la imagen me gustó esa porque el camino que está para adelante es un camino liso, camino asfaltado, y el camino que está atrás es de tierra.
Y muchas veces así es nuestra vida. Lo que está adelante es mucho mejor que lo que está atrás. Pero muchas veces empezamos a mirar y empezamos a mirar y empezamos a mirar para atrás. Y la razón por la que el espejo del auto es más chiquito que el parabrisas es porque lo que está adelante es más importante. ¿Saben? Paréntesis. Muchas veces el creyente vive atado del pasado. Muchas veces el creyente vive atado de cosas que pasaron en su vida, en su vida hace muchos años atrás y te dice, lo que pasa es que no sabés lo que me hizo fulano de tal en el año 90 y tanto. Y vos le decís, pero ya pasaron 20 años de eso. Sí, pero es que vos no sabés porque él lo hizo y porque se fue y se juntó con fulano y fulano lo apoyó. Y vos le decís, pero si fulano ya ni siquiera vive. Sí, pero me lo hizo. Y yo eso no se lo puedo perdonar. Una vuelta me pasó, estaba yendo con un hermano en auto y el viaje era largo y me relató todas las que le habían hecho. Porque cuando estuvo fulano, y fulano se fue de la iglesia y se fue a la iglesia tal, y yo fui y le dije al que estaba encargado de la iglesia que él tenía que mandarlo de vuelta conmigo. Y no lo hizo, ¿podés creerlo? Yo le digo, ¿sabes qué? Sé de quiénes me estás hablando y hasta donde yo tengo memoria, ese hermano ha estado en esa iglesia. Sí, porque eso fue en el año... Y empezó a sacar números. Y habían pasado como 20 años. En serio. Y no te cuento cuando fulano se fue a la otra iglesia. Y yo le digo, también me acuerdo de ese hermano. Y me acuerdo, y lo conozco de mucho antes que al otro que me mencionaste. Y también me acuerdo de él siempre en esa iglesia. Sí, eso te estoy hablando más o menos por el 88, 89. ¿Saben? Muchas veces vivimos mirando al pasado. Por un lado, mirando todo lo malo que nos hicieron. Y voy a decirles algo, eso para él es un estorbo. Porque a pesar de que es una persona que conoce mucho de la palabra de Dios, sigue con eso y no le permite crecer. La iglesia donde está es una iglesia chiquitita, que no crece, porque él vive con eso. Y escuchaba a alguien de su entorno y hablaba así, porque cuando yo me acuerdo que cuando el hermano fulano de tal comenzó la obra en tal lugar... Vive todo lo opuesto, vive de las glorias del pasado, de las cosas que se hacían antes. Sí, es cierto. A ver, yo sé que podemos decir, no, sí, cuando comenzamos, yo ayer hablaba de cuando íbamos a la iglesia con mi papá en la bicicleta y la cena del Señor era a las 8:30 de la mañana. Cierto, era así. Y había que irse hasta el Bermejo para estar a las 8:30. Pero bueno, fue algo que pasó hace 28 años. Entonces, ¿de qué me sirve a mí de que la cena del Señor hace 28 años atrás o hace 27 o 26 haya sido esa hora? Hoy tenemos que vivir en lo que tenemos hoy. No, lo que pasa es que antes la cena era en la mañana y hubo una época en que la cena era en la mañana y el culto era en la tarde. Bueno, cuando estábamos en el salón de calle Godecruz, ¿cuántos que tenía el salón de dimensiones? 400 metros cuadrados. Y llegamos a tener una reunión de jóvenes como 40 jóvenes o más. Y en algunas conferencias éramos 100 y no sé. ¡Wow! Y estamos ahí como ajeo con el pueblo que estaban echando los cimientos y todos, los viejos lloraban porque no era este templo como el anterior. Pero bueno, el que estaba antes y lo que se tenía antes y lo que podíamos pagar antes y lo que se podía hacer antes, fue antes. Lo que tenemos adelante no es igual, no es lo mismo. Pero tenemos todavía por delante cosas para hacer, para vivir, para servir. ¿Y se imaginan si vivimos con las glorias del pasado o con los errores del pasado? Porque se cometieron errores en el pasado. Y hubo gente que estuvo y gente que se fue. Y vivir lamentando y saber, muchas veces es un estorbo en nuestra vida. Nos ata, nos ancla en la vida. No nos deja vivir porque seguimos dejando con esas cosas.
Y en lo personal a mí también me afectó muchas de esas cosas. Y me afectaron personalmente porque muchas veces incluso gente se fue y yo tuve, y hasta a mí me echaron culpa. No sé por qué. Pero tuve que tomar una decisión y es dejarlo ir al asunto. Y decir, bueno, ya está, ya pasó, ya lo dijo. En definitiva, si alguien va a mediar y va a hacer justicia en todo esto, va a ser Dios, no yo. Y me gusta pensar que lo mejor está adelante, siempre. Y que lo que está atrás, aunque tengo que mirarlo para ver de dónde vengo, ¿sí? No tiene que ser un estorbo para mi vida. Tiene que ser algo que Dios permitió con un propósito y que Dios usó para que yo creciera. ¿Sí? Y por último, quiero ya leer este versículo, que justamente repetir lo que leímos recién en Filipenses, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto tiene una respuesta. Pablo se lo dijo a Timoteo. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Simplemente decir, prosigo la meta. Dios tiene una carrera para mi vida. Para la tuya, para la tuya, para la tuya. Para la de cada uno de los que estamos en este lugar. Para la de cada uno de los creyentes. Y nadie la puede correr por el otro. Daniel no puede correr mi carrera ni yo la de él. Yo tengo que correr mi propia carrera y llegar a la meta que Dios propuso para mi vida. Y hoy tengo no sé si es mi meta, pero por lo menos es un punto de pasada en mi carrera. Y mi anhelo y mi oración es poder, que el día que el Señor me diga, Martín, es hora de irnos, poder decir, acabé la carrera. Les invito a que se pongan de pie para que terminemos en oración. Dios, te damos las gracias por tu palabra, por tu llamado al servicio, porque tú nos quieres a todos en tu obra y gracias porque siempre estás con nosotros para apoyarnos, para sostenernos, para afirmar nuestra fe. Y también porque, Señor, desde antes de que naciéramos, tenías un plan para nuestra vida. Señor, ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.